Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Decamoder y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la iluminación de nuestro PC, concretamente de los distintos tipos de LEDs RGB que existen y cómo gestionarlos adecuadamente. Es que a día de hoy la cantidad de productos de iluminación RGB que podemos encontrar para PC es enorme. Inclusive sin nosotros buscar RGB, puede que ya tengamos componentes que lo lleven. El RGB es una realidad que nos guste o no, está en nuestras vidas y vino para quedarse. Pero el RGB es un componente popularmente incomprendido, es objetivo de enormes críticas y hasta he oído que el RGB afecta al rendimiento de nuestro PC, cuando realmente es un componente de lo más versátil, amigable y que consume cero recursos de nuestro sistema, siempre que lo usemos bien. Ahondaremos bastante en el tema, ¿vale? Veremos cómo identificar cada tipo de RGB y de cómo combinar todos los productos que podemos encontrar en el PC sin miedo a estropear nada. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Un LED RGB es un pequeño diodo que tiene la capacidad de representar el color rojo, verde y azul, Red, Green and Blue, como las siglas. Existe también una variación que incorpora un cuarto LED, el blanco, y quedan las siglas en RGBW. Estos LED pueden encenderse juntos o por separados y a intensidades variables, lo que lo convierte en una fuente de luz totalmente personalizable de color, ya que pueden interpretar una variedad de colores enormes. Sin ir más lejos, la pantalla del ordenador son un montón de LEDs RGBW muy pequeñitos uno pegado al lado del otro, gestionados por una controladora que interpreta la señal que viene del PC y los enciende según corresponda. Seguramente hasta aquí llegamos todos, pero cuando el RGB sale de nuestra pantalla y empieza a aparecer en todo lo que tocamos del PC, el tema se empieza a desmadrar un poco. Esto sencillamente pasa porque no hay una controladora central para todos los componentes RGB, ni en hardware ni en software, y mucho menos si cada componente RGB es de una marca distinta de fabricante. Podemos dividir todos los casos en dos grupos: los PCs donde el RGB funciona sin ninguna gestión y los componentes se interpretan el color que se le da la gana, y el otro grupo, formado por los LEDs que son gestionados por el usuario, utilizando lo que humanamente saben. Para el primer grupo de personas que no gestionan la iluminación RGB y son felices con el resultado, no tengo ninguna recomendación. Curiosamente lo estáis haciendo perfectamente y no hay ningún impacto negativo de ningún tipo en vuestro sistema. El kit de la cuestión está en el segundo grupo de personas que sí quieren controlar estos efectos. Cuando hablamos de gestionar la iluminación RGB de nuestro hardware de PC, hablamos de tiras de LEDs, ventiladores, la iluminación de la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la placa base, bloques, racores, depósito de RL o incluso los periféricos. El RGB vino para quedarse, no penséis que es una moda ni nada parecido, dado que el RGB es de lo más interesante en decoración y comunicación visual. Pensar incluso que la evolución del RGB será aún más RGB, en pequeñas pantallitas, por ejemplo, cosa que ya empezamos a ver en componentes que antes parecería inimaginable. Por ejemplo, una fuente de alimentación con una pantalla, un bloque de RL o muchos RO buses, ya la traen. Lo que posiblemente sea una moda es el uso epiléptico que se le da actualmente al RGB, interpretando este arco iris de colores por todos lados de manera abusiva. Lo idóneo es usar el RGB para interpretar un color o un rango de colores predefinidos y ajustar la iluminación al diseño del mod, y muchos modders ya lo hacen. Podemos gestionar la iluminación LED de dos maneras: por hardware si el dispositivo lo permite o por software. La gestión por hardware es la mejor opción en cuestión de estabilidad y consumo de recursos, dado que nos saltamos el instalar un software de control que esté todo el rato controlando la iluminación, y una vez configuramos por hardware el color o el efecto que deseemos, así se queda y no está consumiendo recursos del PC, como CPU o RAM. Esto se suele poder hacer en teclados o con un dispositivo de control que venga incorporado en nuestro componente. Fabricantes de componentes de PC hay muchos, y si nuestra setup tiene varios involucrados, instalar el software recomendado de todos ellos puede ser perjudicial para el sistema, incluso un incordio de sincronizar y gestionar. Cada marca ha querido centralizar el sistema de iluminación RGB de nuestro PC a su manera. Productos como el HUD Plus de NZXT o el Commander Pro de Corsair son dispositivos de gestión que centralizan todo en un solo aparato, pero incompatibles con las soluciones de otras marcas, provocando un dolor de cabeza interesante a los usuarios que no compran todos los componentes RGB de dicha marca. ¿Son muy listos? Pero para eso estamos aquí los modders, para romperlo todo cuando algo no está bien. Y es aquí cuando las mentes inquietas y los modders de carácter se encuentran con la necesidad de crear un anillo de poder que los gobierne a todos, y empiezan a maquinar cómo hacer para sincronizar todo el RGB de nuestro PC sin tener que acabar instalando innumerable cantidad de programas. Vamos a analizar este tema un poco más en profundidad. Lo siguiente es electrónica de LEDs. El color es una percepción visual que se genera en nuestro cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo.
Estas a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Cada color emite una longitud de ondas electromagnéticas distintas, y en gran parte por eso, el consumo eléctrico de cada diodo de color es distinto. Un diodo rojo necesita 1,9 voltios, uno verde 2,1 y uno azul 3,4. Esto por lo general para nosotros es transparente, dado que no tenemos que aplicar un voltaje distinto para cada color en una tira de LEDs RGB, por ejemplo. Pero es importante que sepamos que dentro de esa tira de LEDs hay pequeñas resistencias que regulan ese voltaje de entrada y los adaptan al exacto requerido por el diodo recomendado por el fabricante. Si ese voltaje fuera mayor, el diodo duraría menos tiempo y si es mucho mayor, el tiempo de vida se reduciría a segundos. Bien, ahora sabemos que los diodos tienen un voltaje de trabajo específico, que nuestro componente RGB está preparado para trabajar con un voltaje uniforme y que incluso puede estar diseñado para trabajar con un voltaje mucho mayor al requerido por los diodos. Por eso tenemos tiras de LEDs RGB que funcionan a 12 voltios y otras que lo hacen a 5. Estos dos voltajes los menciono porque conforman los dos grandes grupos de voltajes para RGB que nos vamos a encontrar en el PC. Tanto las tiras de LEDs como los fans o componentes como el bloque de la RL que tiene iluminación RGB, todos estos están dentro de uno de esos dos grupos. Los únicos casos que nos podemos encontrar donde el voltaje sea distinto es cuando trabajamos directamente contra el diodo y no hay una resistencia de por medio. Por ejemplo, si se nos ocurriera trabajar contra un diodo de un ratón o un diodo que está en un PCB que se dedica a iluminar el frontal de la tarjeta gráfica, por ejemplo. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es de qué grupo son los LEDs con los que vamos a trabajar, de 5 voltios o de 12. Una última cosa muy importante que tenemos que saber es que hay dos tipos distintos de conjuntos de LEDs RGB. Digo conjuntos porque normalmente vienen en grupo, dentro de un fan o de una tira de LED. Por dar dos ejemplos, es que es muy raro que nos encontremos solo con un LED RGB. Normalmente son un grupo de ellos. Saber el tipo de sistema LED nos ayudará a saber el voltaje con el que trabajan. Estos sistemas son incompatibles entre ellos y no podemos mezclarlos. Por un lado están los tipos de grupos de LEDs comunes, que trabajan de manera uniforme y conjunta, y por otro lado están los grupos de LEDs adresables o pixel LED, a los que podemos personalizar el color y la intensidad de cada LED del grupo individualmente. Los fans que hacen un movimiento de luz, o la tira de LED que interpreta una mancha que se mueve a través de ella, son dos claros ejemplos de tipo pixel LED, mientras que los fans que se pueden encender de cualquier color o son capaces de hacer un efecto fade, pero siempre al unísono, lo son de los comunes. Los LEDs RGB comunes están conectados en serie uno tras otro y los identificamos porque tienen en línea 4 pines o cables, uno para el neutro de cada color y un positivo común. La gran mayoría de estos LEDs funcionan a 12 voltios y su funcionamiento es muy sencillo, cuanto menos voltaje reciben, menor intensidad, y cuando les llega la corriente por el neutro, encienden ese color. Por otra parte, los pixel LED tienen tras de cada LED RGB un microcontrolador y solo traen 3 pines, un pin positivo junto a un pin de señal datos y separados por un espacio el negativo. El primer microcontrolador que recibe la señal se autodefine como 0 y le pasa la señal al siguiente con esa información. El segundo microcontrolador recibe la señal y también se autonumera, aumentando el valor entregado por el anterior en 1, y repite el proceso. De esta manera se autonumeran todos los diodos RGB de un conjunto enorme de ellos y somos capaces de comunicarnos con solo uno de todo el conjunto. Los pixel LED que encontramos para nuestro PC son de 5 voltios, pero fuera de este entorno también los hay de 12 voltios. Recapitulando, ya descubrimos todos los tipos de LEDs que nos podemos encontrar en nuestro PC. Los LEDs RGB normales o direccionables, los de 5 voltios y 12, y sabemos cómo es su conector, pero ¿a dónde los conectamos? Antes el RGB se conectaba a un controlador externo, y en los casos más avanzados incluso, podíamos gestionar la iluminación RGB con un mando a distancia. Hoy día las placas base más modernas traen un conector RGB para esto y podemos saltarnos el poner dicho controlador o aparato externo, simplemente conectando el conjunto de LEDs RGB a la propia placa base. Incluso las placas bases traen conectores para ambos tipos de LEDs, los normales y los adresables. Lo que nos interesa es centralizar todo para facilitar la gestión y optimizar el uso de recursos al máximo, y para ello podemos usar este conector de la placa base. Los softwares de placa bases incluso más avanzados pueden gestionar también la iluminación de la tarjeta gráfica o de la memoria RAM, por tanto estaría todo centralizado como tiene que ser y los recursos optimizados al máximo. Solo basta juntar toda la iluminación a un solo conector y enchufar este a la placa base. Parece fácil, ¿no? Al momento de forzar la conexión de componentes RGB hay que tener en cuenta que hay un límite de carga para el conector de la placa base, ¿vale? Este límite de carga lo podemos comprobar del propio manual de la placa base. Suele estar en los 2 amperios para los conectores de 12 voltios de los LEDs comunes RGB, que son unos 2 metros de una tira de LED de 50-50, y en los 3 amperios para el conector de RGB adresable, que son unos 60 LEDs. Para los LEDs comunes podemos comprar cables que dividen la línea, ¿vale? Se llaman cables splitters o divisores. Estos cables tienen por un extremo una clavija hembra que se conecta a la placa base y por el otro extremo pues varias clavijas macho para conectar todos nuestros componentes. Es así de simple. Existen splitters para LEDs adresables también, pero si queremos controlar todos los LEDs de la serie hay que conectarlos en serie uno tras otro.
dado que la señal que enumera los LEDs tiene que ir toda en un mismo sentido para enumerarlos a todos. En caso contrario tendríamos varias líneas haciendo el mismo efecto duplicado. Pero hay componentes que no traen un conector universal RGB, ya sea de los comunes o de los Pixel LED, y en su lugar vemos un conector de la propia solución RGB de la marca del componente. Por ejemplo, los fans Corsair no lo traen, mientras que los Cooler Master sí. En estos casos hay que descubrir el pinout de cada cable, y eliminar el conector incompatible y unir el conjunto de LED que estemos formando correctamente. Hay unos pocos componentes que no son compatibles con esta solución y hay que descartarlos. Estos componentes traen por hardware modificaciones que solo son funcionales con su propio controlador o software. Por este motivo y antes que nada, lo que tenemos que hacer siempre es googlear pinout y el dispositivo en cuestión. Si no usan un pinout de RGB estándar, hay que descartarlos. Por ejemplo, los fans Thermaltake Ring 120 no son compatibles, solo funcionan con su controlador de hardware. Una vez tenemos el pinout del dispositivo, si descubrimos que usan un sistema RGB estándar, lo único que nos queda es unir los cables en una o varias líneas RGB y conectarlas a nuestra placa base por el conector RGB que corresponda, el de 12 voltios común o el adresable de 5 voltios. Si se diese el raro caso de que en internet no aparece el pinout de nuestro componente, podemos intentar descubrirlo nosotros mismos, pero con cierto riesgo si no dominamos un poco de electrónica. Hay muchas formas de averiguar qué voltaje requieren los LEDs RGB. La más sencilla es con un multímetro, pero si no tenéis un multímetro, pues hay formas más sencillas. Nuestro PC, pues la fuente de alimentación nos puede dar 5 voltios. Y nosotros sabemos que si aplicamos 12 voltios a un LED de 5, pues lo quemamos. Pero por el contrario, si aplicamos 5 voltios a un LED de 12, veremos que se enciende pero débilmente. De esta forma, si usamos los 5 voltios como referencia inicial, podremos saber el voltaje que requieren los LEDs que tenemos delante, solo con mirar cómo encienden y sin miedo a estropear nada. El pinout de unos LEDs RGB comunes es fácil de descubrir. Establecemos contacto con los pines para buscar que encienda uno, teniendo en cuenta que si es una tira de LED, el pin positivo siempre está en un extremo. Descubierto el positivo, lo demás es coser y cantar. Para descubrir el pinout de los LEDs adresables es algo más complicado, dado que si damos corriente al pin de datos, lo más probable es que nos carguemos el microcontrolador RGB integrado. Sabemos que el pinout estándar de una tira de LED adresables coloca el pin de datos en el centro, y así podemos hacer la primera prueba con esta referencia. Pero siempre os recomiendo que sigáis el cable hasta el circuito impreso o hasta donde podamos llegar a ver con su trayectoria. Si dos van para un lado y uno se separa, pues seguramente el que se separa sea el pin de datos. Llegados a este punto ya sabéis todo lo necesario sobre LEDs RGB que nos encontraremos en nuestro PC. Ahora podéis interconectarlos y gestionarlos a todos desde la placa base por un solo software, o con un controlador externo si lo deseáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y no olvidéis dar like si os ha gustado o comentar si tenéis alguna duda. Siempre podéis pasar también por el Discord y consultar lo que sea, ¿vale? Nada más de momento, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!